Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a esta clase sincrónica del 19 de noviembre del 2022 de este curso de programación en Python de Domo Educación. Bien, esta clase es la continuación de la semana pasada, en la cual habíamos comenzado el proyecto, ¿no es cierto?, de el registro de una persona. En esta clase vamos a continuar no solamente con lo que quedó pendiente, que era la parte del backend, ¿no es cierto?, de la parte trasera, ¿no?, sino vamos a desarrollar la base de datos y vamos a integrar todo, ¿no es cierto?, la base de datos, la conectividad y con la parte de la vista que desarrollamos la semana pasada. Bien, entonces, manos a la obra. Entonces ya teníamos diseñado nuestra ventana gráfica, ¿no? O sea, teníamos diseñada la imagen, así la pongo aquí para recordar. Teníamos resuelta, ¿no es cierto?, nuestra ventana. Ahora nos quedaba, ¿no es cierto?, repitiendo y aclarando un poquito esto, es diseñar la base de datos para conectar todos estos valores, archivarlos y manipularlos, ¿no es cierto?, poder eliminarlos, listarlos, etcétera. Esa es la idea de esta clase, ¿no? Bien, continuamos entonces. En primera instancia lo que tenemos que hacer es crear la base de datos, ¿no es cierto?, en donde vamos a alojar las tablas que necesitamos para trabajar con nuestro proyecto. Así que lo que primero hacemos es crear la base de datos con la instrucción create database y el nombre de la base de datos que queremos crear. En este caso particular va a ser la base de datos persona, ¿no es cierto? Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra base de datos creada. Lo ejecutamos, pintamos, botón derecho y correr, y automáticamente allí tendríamos, ¿no es cierto?, creada nuestra base de datos. Acto seguido de crear la base de datos, simplemente con ese comando ya tenemos, y ejecutado por supuesto, no, tenemos creada nuestra base de datos persona, que si la revisamos aquí, vemos acá que efectivamente ya queda registrada, ¿no?, nuestra base de datos persona. A ver, ya la encontramos. Vamos a subir un poquito esto. Y allí tenemos nuestra base de datos persona. En este caso particular sería base de datos persona. Tenemos que comer una S para que quede correcto, ¿no? Personas. Ahí estaría. Porque vamos a tener una tabla en donde van a estar esas personas. Bien, ya tenemos creado la base de datos personas. Y ahora lo que necesitamos hacer es crear la tabla persona, en donde vamos a alojar, ¿no es cierto?, toda la información que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra ventana, ¿no? Recordemos que nuestra ventanita va a alojar ¿qué cosa? Va a alojar la información de el nombre, el apellido, el DNI, la ciudad, el género, y todo eso va a ir a parar en esta tabla, que es una vista, pero esta tabla de manera física está dentro de la base de datos. Así que es la tabla esta que está aquí de manera visual, es la que tenemos que crear de manera lógica dentro de la base de datos. Bien, para eso simplemente tenemos que utilizar las instrucciones de SQL para poder crear dicha tabla, ¿no es cierto?, donde alojaremos toda la información. Con la instrucción create table, automáticamente el nombre de la tabla que queramos crear, que en este caso sería persona. Bueno, y dentro de estos dos paréntesis vamos a declarar los campos que va a tener nuestra tabla. Va a tener un campo ID, que va a ser de tipo entero, va a ser una clave primaria, primary key, y va a ser auto incremental, ¿no es cierto? Entonces ponemos auto increment para que se vaya agregando los campos automáticamente de uno en uno. Bien, una vez que tenemos definido nuestro primer campo, que es la clave primaria a su vez, que va a ser la clave ID, vamos a definir el nombre, que va a ser de tipo varchar, ¿no es cierto? Le damos una extensión de 50. Tenemos el apellido, que también va a ser de tipo varchar. Le vamos a dar una longitud de 50 caracteres. También tenemos el DNI, que va a ser de tipo varchar, y le damos una longitud, por ejemplo, de 15 caracteres, ¿no? Bien. En vez de darle números, del valor entero al DNI, le damos varchar porque puede haber DNI que no sean argentinos o de otro lugar y que contengan letras, ¿no es cierto? O como por ejemplo pueda registrarse un pasaporte que contiene letras. Entonces, por esa razón,
no lo declaramos como numérico, sino como varchar, por el caso que pueda tener caracteres especiales. Bien, creamos también el campo ciudad, que va a ser de tipo varchar, y le vamos a dar una longitud de 50 caracteres. ¿Y qué más tenemos? Nos faltaría el campo género, que también va a ser de varchar. No hace falta que sea tan grande, ¿no es cierto? Podemos darle un 10. Y por último, un campo adicional que le vamos a agregar. Si bien no tenemos visualmente este campo, es el campo de estado, y que me va a permitir, ¿no es cierto?, de manera lógica eliminar o agregar los registros de esta tabla, ¿no es cierto? Entonces, estado es igual a un valor de tipo small int. Puede ser int, pero para no desperdiciar espacio en memoria simplemente le declaramos como small int. Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, creada nuestra tabla persona. Pintamos todo eso. Antes de esto, recordemos que tenemos que indicar en qué base de datos vamos a crear esta tabla. Así que decimos use persona, punto y coma, que es la base de datos que anteriormente habíamos creado. Pintamos esto y lo ejecutamos con run SQL. Allí, ¿no es cierto?, ya tendríamos nuestra tabla persona creada. Bien, revisamos si esto es así. Nos fijamos, por ejemplo, en nuestra base de datos y vemos que tenemos allí dentro una tabla que se llama persona, con todos los campos que habíamos declarado, ¿no? Género y estado. Bien, bueno, una vez que tenemos creada la tabla persona, que es donde tendremos todos los datos principales de nuestro proyecto, ¿no? Para todos estos valores que vamos a llenar por teclado, necesitamos también, acá tenemos un detalle importante, tenemos un pequeño combo box, es decir, un menú desplegable en donde van a estar todos los nombres de las ciudades que vamos a ingresar por base de datos. Así que previamente tenemos que crear la tabla en donde van a estar alojados todos estos datos precargados de las ciudades, ¿no?, que van a intervenir. Bueno, creamos nuevamente esa tabla. Vamos a decir que vamos a usar la base de datos persona. Personas, usamos esta base de datos. Y ahora vamos a crear la tabla, create table, ¿no es cierto?, ciudades, o ciudad directamente. Bien, y allí declaramos que va a tener un ID, que va a ser un entero, va a ser una clave primaria de tipo auto incremental. Bien, ya tenemos creada nuestra clave primaria, que va a ser autoincremental, un campo que se va a llamar ciudad, en donde va a ir el nombre de la ciudad, que va a ser el tipo varchar de 50, y por último le damos un estado a este registro, es un small int, un pequeño entero, no desperdiciar memoria, por las dudas que necesitemos el día de mañana eliminarla a la ciudad, con que darle un 0 acá al estado ya estaría eliminada, ¿no? Bien, nuevamente corremos, pintamos y corremos con run MySQL query y se estaría ejecutando esta sentencia y creándose la base de datos correspondiente. ¿Está? Una vez que tenemos creadas las tablas, la principal, ¿no?, de las personas y de las ciudades, lo que tenemos que hacer es, acto seguido, cargarle un par de datos a modo de ejemplo para que la tabla no esté vacía, no esté pelada, ¿no?, y no nos dé ningún error y podemos chequear a medida que vayamos probando nuestro programa, ¿no? Así que vamos a darle un par de valores iniciales a esas dos tablas para que cuando tengamos esas pruebas estemos seguros que efectivamente está funcionando todo ok. Así que lo que vamos a hacer en primera instancia, ¿no es cierto?, es insertar valores dentro de la tabla persona, ¿no es cierto? Vamos a insertar valores allí. Así que decimos que vamos a usar la base de datos personas, y dentro de esa base de datos personas vamos a insertar valores dentro de la tabla que se llama persona. Efectivamente. Así que decimos insert into
el nombre de la tabla, en este caso va a ser persona. ¿Y qué valores le vamos a dar? Le vamos a dar, por ejemplo, el primer valor es nulo. ¿Por qué? Porque es autoincremental, así que no tenemos que poner nada. Luego le ponemos, por ejemplo, ya que le creamos, ¿no es cierto? Le tenemos que poner algún valor, ¿no es cierto? Entonces ponemos, vamos a crear, esto tiene como dato, acá tenemos los campos que tenemos que llevar. El primero no tenemos que poner nada, por eso lo ponemos como autoincremental. El segundo vamos a cargarle un nombre, por ejemplo, Gustavo. Cargamos también el campo de apellido, lo cargamos también con otro apellido, por ejemplo, Ramírez. Cargamos el otro campo, el cuarto campo, que sería DNI. Recordemos que es un valor varchar, así que lo tenemos que crear con comillas, ¿no? Por ejemplo, 45, 23, y allí tendríamos, ¿no es cierto?, su DNI, coma. El campo que sigue es el de género. Vamos a darle como género masculino. Y por último decimos que va a estar de estado, que es un small int, un pequeño entero, que va a ser, le damos un 1 para definir que va a estar presente, ¿no? Que no está borrado este campo, este registro. Bien, entonces con todos estos datos podemos ejecutarlos, ¿no es cierto? Ejecutamos esto y efectivamente ya se ejecutó la sentencia. Borramos todo esto y podemos revisar la tabla persona. Ahora decimos que usamos la tabla use personas y le decimos que nos traiga todo. Hacemos un select asterisco desde la tabla persona. Entonces, con esta instrucción simple vamos a revisar que efectivamente se cargó todo y ahí tenemos toda la información, ¿no? Yo previamente ya había probado y había cargado algunos valores que son los que ya están figurando aquí. Entonces vemos acá que efectivamente se cargó el de, ¿cómo se llamaba? Gustavo Ramírez, ¿no? A ver si anda por acá. Gustavo López. Bien, entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, cargado todos nuestros valores importantes. Así que, bien, cada vez que necesitemos cargar, hacemos varias, digamos, instancias, ¿no es cierto?, para poder cargar de todo eso. Vamos a cargar otros valores más. Acá hay algo importante que nos estamos olvidando, que necesitamos agregarle la ciudad, que no le puse la ciudad. Así que veamos de nombre, apellido, DNI, ciudad. Después del DNI va la ciudad. Así que le ponemos aquí, por ejemplo, La Plata. Bien, ahora corremos nuevamente esto. Y efectivamente dice que no se insertó algún valor. Revisamos qué valor nos insertó. Efectivamente nulo. Gustavo Ramírez, DNI, ciudad, género. Acá me falta una coma, por eso no se puede insertar. Intentamos una vez más y vemos que efectivamente está todo hecho exitosamente, ¿no? Así que con el select asterisco revisamos a ver si apareció o no el Gustavo Ramírez y cerramos aquí y vemos que sí, nuestro amiguito Gustavo Ramírez se insertó correctamente en la tabla, ¿no? Así que con esa metodología podemos insertar varios valores. Insertamos un valor más, copiamos y pegamos esto. No hay mucha ciencia, ¿no? Entonces copiamos y pegamos los valores y ahora le cambiamos acá lo que queremos insertar. Por ejemplo, Juliana Martínez. Por el nombre, cambiamos un poquito el documento. Ponemos así. Y ahora en vez de ser La Plata, sea Buenos Aires. Género femenino está disponible. Pintamos y lo corremos a esta sentencia.
y efectivamente está todo ok. Ahora corremos el cel asterisco y vemos si aparece doña Juliana. A ver, cierro esto aquí y efectivamente en el campo en el registro número 15 aparece Julián Martínez con los datos que recién habíamos cargado. Bien, bueno, por un lado ya tenemos cargado un par de valores ya dentro de nuestra tabla persona. Nos faltaría cargar cosas dentro de la ciudad, ¿no? Cargamos, por ejemplo, tenemos que cargar un ID que no es, esto sería nulo porque es autoincremental, solamente tenemos que cargar el nombre de la ciudad y el estado, es decir, es un 1. Entonces decimos que insertamos, primero que nada tenemos que usar la base de datos, use persona, y decimos que insert into el nombre de la tabla, en este caso sería ciudad, y borramos esto porque no van a ser campos particulares, sino los campos que queremos. El primero va a ser null, porque es autoincremental. El nombre de la ciudad que queremos agregar, por ejemplo, queremos agregar la ciudad Tucumán, y está disponible, ¿no? Entonces, allí corremos esto y automáticamente se agregó esa ciudad. Podemos insertar otra ciudad más para que no sea tan pelada nuestra tabla, y en vez de Tucumán en este caso podríamos poner, por ejemplo, Resistencia, comila E. Allí tendríamos otra ciudad, Resistencia, ¿no? Corremos esto y vemos que efectivamente se fueron insertando todos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a correr un select asterisco para, usando use personas, usando la base de datos personas, hacemos un select asterisco from ciudad y vemos que nos trae qué ciudades están insertadas. Corremos esto y efectivamente allí tenemos todas las ciudades insertadas. Tenemos Córdoba, Formosa, Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Resistencia, que son las dos últimas que agregamos. Bien, gente, entonces con eso, con estas instrucciones simples, tenemos creado en primera instancia la base de datos. Recordemos que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear la base de datos en primera instancia. Tenemos que, una vez que creamos esa base de datos, la podemos utilizar y crear la tabla persona, que va a tener los siguientes campos: el ID, el nombre, el apellido, DNI, ciudad, género y estado, que me permite eliminar luego si necesito ese registro, ¿no? Vamos a utilizar nuevamente la base de datos persona para crear la tabla ciudad. Esa tabla ciudad va a tener un ID que va a ser autoincremental, va a tener el campo ciudad, donde voy a poner los nombres de las ciudades que van a estar dentro de esta tabla, y el estado nuevamente para que esa ciudad esté disponible o no para seleccionarse. Después de crear las dos tablas, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la base de datos persona y vamos a insertar valores dentro de, ¿no es cierto?, de la tabla persona. Le damos algunos valores particulares como nombre, apellido, DNI, ciudad, género y estado, ¿no? Le damos un 1 para indicar que está disponible. Insertamos un par de valores, modelo, ¿no es cierto?, para que cuando corramos el programa veamos que esté funcionando todo muy bien, ¿no? Nuevamente corremos con las instrucciones select, revisamos que efectivamente todos esos datos se hayan insertado, ¿cierto? Hacemos simplemente pintando y corriendo esto con select asterisco. Siempre podemos revisar que esté todo correctamente insertado dentro de nuestra tabla, ¿no? Bien, lo mismo podemos hacer con la tabla ciudad. Podemos insertar un par de valores, ¿no? Acá inserté dos valores, corremos un select asterisco para ver qué tal está y si aparecen todos los valores, y efectivamente allí están todos los que se cargaron. Bueno, gente, continuamos entonces nuevamente con el programa. Bueno, una vez que ya tenemos creadas las tablas, la base de datos, cargados algunos datos dentro de nuestra basecita de datos, vamos a continuar creando un módulo llamado modelo, y dentro de ese módulo modelo vamos a crear las clases, la conectividad con la base de datos,
los métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que eso no esté contaminando, ¿no es cierto?, toda la vista que ya diseñamos de la ventana. Así que en primera instancia lo que vamos a hacer es vamos a crear la clase persona, ¿no es cierto? Y esta clase persona tiene que tener todos estos campos, es decir, todos estos atributos, nombre, apellido, DNI, ciudad, género, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la clase persona es una clase que va a crear objetos de tipo persona, que son los que se van a ir almacenando en las tablas de la base de datos y se va a ir mostrando aquí por pantalla. Bien, bueno, entonces creamos la clase persona, ¿cierto? Dos puntos, la clase persona, y lo que primero tenemos que hacer cuando creamos la clase persona es crear el constructor de la clase. Entonces ponemos acá, creamos el constructor de la clase. Eso siempre es por defecto que tenemos que empezar con eso. Así que decimos def, ¿no es cierto?, init, bien, allí tendremos, ¿no es cierto?, el método init, que es el constructor de la clase, el que crea los objetos del tipo persona, ¿no?, en este caso. Y este objeto va a recibir como parámetro, bueno, self siempre recibe por defecto, ¿no? En Python todas las clases, todos los constructores reciben como parámetro por defecto dentro de las clases el objeto self, que sería sí mismo, ¿no? Así que una vez que tenemos el parámetro por defecto self, luego tenemos que ir ingresando los parámetros que va a recibir el constructor para poder construir propiamente dicho el objeto de tipo persona, que van a ser el ID, ¿cierto?, el identificador, el nombre, el apellido. ¿Qué más? Vamos a recibir también el DNI, vamos a recibir la ciudad, vamos a recibir el género, vamos a recibir el estado, ¿no? Bien, entonces allí tenemos todos los los parámetros que tiene que recibir este método para poder crear el objeto de tipo persona, este constructor, ¿no es cierto? Bien, borramos este path, que eso lo pone siempre para que no haga error, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos, ¿no es cierto?, todos los parámetros. Empezamos, ¿no es cierto?, a crear el constructor. Entonces decimos self.id es igual al ID que va a recibir como parámetro. Bien, self.nombre va a ser igual al nombre que vamos a recibir como parámetro. Self.apellido va a ser igual aquí al apellido que recibimos como parámetro. Self.DNI va a ser igual al DNI que recibimos como parámetro. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos self.ciudad va a ser igual a la ciudad que recibimos como parámetro. Como ven, automáticamente cada vez que vaya utilizando los datos, las de las variables de los parámetros respectivos se van pintando como más oscuros, se van como iluminando, perdón. Entonces sería self.género va a ser igual al género que recibimos como parámetro. Y por último tenemos el último self, que sería self estado, va a ser igual al estado que recibimos como parámetro. Bien, con todo esto ya tenemos creado el constructor de la clase, ¿no es cierto? Una vez que tenemos creado el constructor de la clase, lo que podemos hacer es definir el método toString, ¿no es cierto? El método toString, ¿no es cierto?, que para qué era método toString. Se llama de esta manera, ¿cierto?, por herencia, ¿no? En realidad lo que hace es convierte a todos los parámetros que tiene este objeto y los convierte a string y los permite mostrar en una cadena de texto continua para que cuando imprimamos el objeto se pueda ver qué información tiene en su interior, ¿no? Es para eso que se crea este método. No es obligatorio, pero es útil, ¿no es cierto?, sobre todo cuando estamos desarrollando un proyecto bastante grande que contiene muchas clases, ¿no? Entonces decimos def --string str,
Bien, este método no recibe nada en sí, solamente el parámetro por defecto self, o sea, sí mismo. Y lo que sí hace es devuelve, return, ¿qué cosa? Devuelve el ID, el nombre, el apellido, el DNI, la ciudad, el género y el estado. Eso es lo que devuelve. Sería self.id más self.nombre más self.apellido más self. ¿Qué más tenemos? DNI más self.ciudad más self.género. Y por último tenemos que devolver self.estado. Bien, allí tendríamos devuelto todos los datos importantes que tiene nuestro objeto, pero hay que tener en cuenta que tanto el ID como el estado van a ser valores que no van a ser string, van a ser valores enteros. Y entonces por esa razón lo que tenemos que hacer aquí, cuando se devuelva toda esta cadena de carácter continua, lo convertimos previamente a esos dos valores con, ¿no es cierto?, esta función, este método string, que lo que hace es castea este valor entero y lo convierte a string, ¿no? Y también lo vamos a convertir en string porque son valores enteros y van a dar error si es que quiero imprimir después todo esto. Bien, ahora sí es como que tenemos solamente caracteres entre sí. Lo que podemos hacer es entre cada carácter en sí podemos sumar un espacio en blanco para que esto no quede todo pegado después, sino se imprime todo junto. Entonces se imprime todo junto, allí estaría imprimiendo con un espacio. Separamos, le ponemos otro más, aquí hacemos la misma historia. No cuesta nada hacer esto, pero soluciona y deja un poco más legible todo una vez que tenemos creado nuestro objeto de tipo persona, ¿no? Bien, entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro método toString que va a imprimir todos los datos de nuestro objeto persona y de paso los va a imprimir de una manera un poco más prolija, ¿no? Si quieren pueden agregarle el dato, ¿no?, el nombre, tal, pero ya no hace falta, simplemente es como para un chequeo que se utiliza este método, no en sí para que se presente al usuario. Bueno, ya tenemos creado el método toString, continuamos con el desarrollo de nuestras clases y ahora viene lo lindo, ¿cierto? Tenemos que empezar a desarrollar esto que parece odioso hacerlo, pero es muy útil, que son los getters y setters. Así que los getters and setters. Tenemos los getters y setters. ¿Qué son esto? Eran, ¿no es cierto?, los métodos que tienen de manera individual cada uno de los atributos que tiene nuestra clase, ¿no? Para que yo pueda verlos, porque recuerden que los objetos están encapsulados por una propiedad que tiene la programación orientada a objetos, terminan siendo encapsulados, no se pueden ver, no se pueden acceder desde afuera. Entonces con estos métodos yo puedo acceder y ver qué información interna hay dentro y puedo modificar si es necesario. Justamente para eso se utilizan estos métodos, ¿no? No son necesarios siempre, pero son útiles porque particularmente se suelen utilizar cuando voy desarrollando el programa. En este programa en sí vamos a utilizar por lo menos los getters. Los setters de momento no tanto, pero es importante que siempre, como buena práctica, programemos tanto los getters como los setters, es decir, cómo van de la mano siempre. Por más que no se utilicen, dentro de una clase tienen que estar presentes para que la clase esté completa. Bien, comenzamos entonces por definir con los getters def get id, que me dé el id del objeto, ¿no es cierto? Ese sería este método get id, que recibe como parámetro self, como siempre por defecto, ¿no? ¿Y qué hace este método? Return self.id. Eso nada más es todo lo que hace, ¿no?
retorna esto. Así como ya tenemos hecho el getID que retorna esto, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar y pegar, ¿no es cierto?, esta misma instrucción varias veces. Total, le cambiamos simplemente el nombre de la variable, ¿no? Tenemos que retornar el ID, pero también tenemos que retornar el nombre, apellido, DNI, ciudad, género, estado, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces más copiamos esto. Entonces quedaría acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, creo que faltaría uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno más. Ahí estaríamos con todo. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de getID, sería getNombre. Retorna, ¿qué cosa? Self.nombre. Bien, ¿qué más? Tenemos getApellido. Retorna, ¿qué cosa? Self.apellido. Minúscula. Bien, getDNI. Retorna, ¿qué cosa? Retorna el self.dni. Get, ¿qué más? Get ciudad. Acá me estoy comiendo ciudad. Y retorna la ciudad. Tenemos el get género. Y retorna self.género. Lo mismo sería, ¿no es cierto?, con el último valor, que sería el estado, ¿no? Get estado, que retornaría self.estado. ¿Ah? Bien, allí tenemos todos los getters. Ahora nos faltaría desarrollar todos los setters, ¿no? Yo particularmente voy a desarrollar uno solo y después voy a hacer un copy paste como venimos haciendo, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, para el primer setter quedaría como def, en vez de getID sería setID, y recibe como parámetro, ¿qué cosa? Self, como siempre, y el nuevo ID que quiera modificar. Así que allí tendría, ¿no es cierto?, que decir que el self.id es igual a ese nuevo ID que voy a recibir como parámetro. ¿Está? Entonces allí tendría programado el primer setter. Bien, de igual manera, así como tenía este primero, vamos a hacerlo ¿con quién? Con todo lo otro. Para ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar de estos getters todo esto aquí. Entonces, aquí abajo, lo que vamos a hacer ahora, en vez de get, le ponemos acá set, acá le ponemos set DNI, set ciudad, set género, set estado. Bien, y aquí recibe, ¿no es cierto?, como parámetro, recordemos que es más completa, está este método, ¿no?, recibe el nombre, y cierto, decimos que self.nombre es igual al nuevo nombre que se recibe. Bien, hacemos esto ¿con quién? Con apellido, self, apellido, y acá decimos que self.apellido igual al apellido. Bien, set DNI, recibimos como parámetro el DNI nuevo que queremos cambiar, y decimos que self.dni es igual a ese DNI que se recibe como parámetro. Nosotros utilizamos la misma variable, el mismo nombre de variable para no equivocarnos, ¿no? Acá en ciudad recibimos una nueva ciudad y decimos que self.ciudad va a ser igual a esa ciudad que se recibe como parámetro. Bien, aquí tenemos género, y género va a ser igual a ¿qué cosa? A género, self.género, que es del objeto, y va a ser igual eso al género
se recibe como parámetro. Estado va a ser igual a qué cosa, al nuevo estado que se reciba, ¿no? Aquí arriba, como aquí ponemos como igual estado. Bárbaro, entonces allí ya tendríamos todos los getters y setters de nuestra clase, ¿no es cierto? De nuestra clase persona. Bien, continuamos entonces. Para ver si creamos bien nuestra clase, acá tenemos nuestra clase persona, pero para ver si la creamos bien, lo que podemos hacer es crear una personita, ¿no es cierto? Que va a ser un objeto de la clase persona, y esto va a recibir, ¿no es cierto?, como parámetro, ¿qué cosa? Personita va a ser un objeto de la clase persona. Acá no me la está tomando porque está mal indentado. Ahora sí, vamos, acá está, esto es toda la clase, ¿no? Esto está fuera de la clase, esto está completamente fuera de la clase. Simplemente vamos a hacer una línea de puntos acá para que no se confunda. Estamos creando un objeto de tipo persona que se llama personita y le vamos a pasar, ¿no es cierto?, los parámetros para crear ese objeto. Fíjense que automáticamente ya me está indicando Python que tengo que agregar varios datos. En primera instancia tengo que crear el ID, por ejemplo, vamos a darle un 1 de ID. Si bien esto va a ser autoincremental, pero le damos, podemos crearlo, ¿no es cierto?, con algún valor de momento. El nombre que va a tener esta personita, vamos a llamarle Pepe. Vamos a llamar el apellido, que va a ser, que sea Argento. ¿Qué más? Vamos a tener el DNI, por ejemplo, que recordemos que también es un texto, ¿no? Por ejemplo, 42, 156, 25. Luego tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué más? El DNI, la ciudad, vamos a decir Buenos Aires. ¿Y qué más? Vamos a decir género, vamos a darle masculino. Y por último, el estado, que es un número entero. Allí tenemos creado el objeto de tipo persona. Una vez que lo tenemos creado a este objeto, lo que podemos hacer es imprimirlo, hacer un print de este objeto. Recordemos que como ya tiene, este objeto tiene el método toString que está acá, esto al imprimirse el objeto personita, me va a mostrar todos sus datos automáticamente. Ese es el chiste de hacer el método toString, ¿no? A ver, corremos esto y si me da todo ok, quiere decir que creamos muy bien la clase, ¿no? Me da excelente. Entonces lo que podemos hacer es aquí ubicar para que sea Python y nuevamente lo corremos y allí tenemos, ¿no es cierto?, todo nuestro método toString me está mostrando, ¿no? Fíjense, 1, Pepe, Argento, el número de DNI, la ciudad, el género y el estado, ¿no? Automáticamente me está mostrando toda la información el método toString. ¿Está? Bien, entonces quiere decir que nuestra clase persona está creada correctamente. Bueno, borramos esto porque no es necesario, o simplemente lo comentamos para que no moleste. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear la clase conectar, ¿no es cierto? La clase conectar, que es una de las clases más importantes que tenemos en nuestro programa, ¿no? La clase conectar. Clase conexión o conectar a la base de datos. Sin esta clase no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces definimos la clase que se llama conectar. Clase conectar es una clase, ¿no? No, entonces sería clase conectar. Yo estoy creando una función allí. Clase conectar. Bien, y ahora, como toda clase, va a tener su método constructor def init, ¿no es cierto? Y allí, ¿qué es lo que va a tener? Vamos a, ¿no es cierto?, intentar conectarnos a la base de datos primero que nada, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos que intentar que se conecte, ¿no? De que nada podemos directamente conectarnos, ¿no? Pero siempre tenemos que intentar conectarnos, y en el caso que no se pueda conectar,
que nos diga, ¿no es cierto?, el motivo, ¿no?, que nos alcahuetee por qué no se pudo conectar. Porque si creamos directamente la conexión sin eso y no se establece, no vamos a saber por qué estamos teniendo ese error. Así que intentamos con un try y con un except, ¿no es cierto? Con un try y un except vamos a capturar, ¿no es cierto?, los errores posibles que tengamos. Bien, primero desarrollamos el try y allí decimos que self.conexión va a ser igual a ¿qué cosa? A mysql.connector.connect. Y este método de el objeto MySQL Connector es el que se nos va a conectar a la base de datos. De momento nos está pintando que no lo tenemos al MySQL Connector porque no lo importamos. Así que acá arriba, chiquitito, lo que vamos antes de que empiece toda la historia, está, vamos a importar ese módulo, ¿no? Import MySQL Connector, que es el conector de SQL para conectarnos a la base de datos. Y ahora sí, ya desapareció el error que teníamos planteado aquí. Bueno, acá se va a intentar conectar, pero ¿a dónde? No le estamos diciendo a dónde queremos que se conecte. Así que hacemos un enter dentro del paréntesis y vamos a definir, ¿no es cierto?, los 5 fantásticos, es decir, los 5 parámetros indispensables para que se conecte nuestro programa, que son, primero que nada, el host, el anfitrión, digamos, que es quien generalmente, por defecto, es el localhost. Localhost porque tenemos nuestra base de datos corriendo de nuestra misma computadora, ¿no es cierto? Pero esto podría ser la dirección IP de la base de datos exterior a la cual no queremos conectar. Después, aparte de la base de datos, necesitamos saber el puerto. Por defecto, MySQL tiene el 3306. Si ustedes tienen otro puerto, pueden cambiárselo, si no, dejan así eso por defecto. También tenemos que declarar el usuario, el user, que tiene nuestra base de datos. Generalmente por defecto es root. Si tienen, aparte del usuario, un password va a ser igual, ¿cierto?, a qué cosa, el password que tienen declarado en su computadora ustedes. Particularmente en la mía sería @h. Si no mal no recuerdo, ese es el password de mi base de datos. Bien, la base de datos a la cual no queremos conectar, ¿no? En este caso ponemos database. Siempre tengan cuidado acá de poner database, base de datos, no en inglés, porque generalmente uno sin querer pone BD, que es base de datos en castellano. No, aquí es database, es al revés. Y allí ponemos el nombre de la base de datos que queremos. Persona. Bien, ya tenemos creado nuestra clase conectar. Con esta instrucción nos estamos conectando y vamos a declarar acá una excepción en el caso que de un error, ¿no es cierto? Y ponemos acá print no se pudo conectar. No se pudo conectar, en el caso que de un error que no se pudo conectar. Bien, a veces es indispensable que, aparte de que me avise que no se pudo conectar la consola, si hubo algún error, me diga de qué tipo sea el error. Así que dentro de la excepción podemos declarar una instrucción, un submódulo de MySQL Connector que me puede informar con más detalle el error de conexión. Así que ponemos allí MySQL Connector.connector MySQL Connector, ahí estaría, ¿no es cierto? Acá es un punto, no una coma, si no daría error. MySQL Connector ya está aquí, bárbaro. MySQL Connector .error. Esa instrucción, este método, lo que hace es, ¿no es cierto?, me alcahuetea cuál es el error y por qué está sucediendo ese error
y lo vamos a declarar como una variable as descripción del error. Lo guardamos en esa variable que se llama descripción del error, y acá cuando imprimamos el error que ocurre, ponemos acá descripción del error. Entonces me va a decir Python no se pudo conectar, y a su vez me va a informar por qué no se pudo conectar. Podríamos, en vez de escribir esta variable, escribir todo este choclo que está acá arriba, pero para que quede un poco más prolijo, lo declaramos como una variable a todo ese informe y lo concatenamos aquí al mensaje que escribimos nosotros de manera manual. ¿Está? Bien, entonces allí ya tenemos creado nuestro método conectar, que lo que hace es el constructor de la clase conectar. Automáticamente, al crear un objeto de la clase conectar, se va a conectar a la base de datos. Lo que primero va a hacer es lo que dice este constructor, ¿no? Que es conectarse a la base de datos con todos estos datos, y si no puede, va a informar por qué no se pudo conectar. Bien, una vez que tenemos ya la conexión establecida, empezamos a trabajar con la base de datos. Entonces, vamos a definir nuestra primer función de conexión, ¿no es cierto? Nuestro primer método, que es listar personas. Listar personas. Recibe como parámetro self, como todo método, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos todo eso, bien, ¿qué va a hacer el método listar personas? Y decimos que si la conexión está establecida, o sea, self, ¿cierto? Punto conexión punto is connected, que es con guión bajo. Is connected, ¿no es cierto? Si este método está ok, acá está dando un poquito de conexión. Ahora está bien, lo tomo. Si está establecida la conexión, vamos a intentar que venga información desde la base de datos. Decimos que intente, ¿no es cierto?, a través de un cursor que le llamo cursor yo, con minúscula, self.conexión.cursor. Recordemos que el cursor es, ¿no es cierto?, un método que establece el enlace con la base de datos, ese motor de base de datos, y nuestro programa de Python. Y va a traer y va a llevar, ¿no es cierto?, información entre los dos programas, entre el motor y el programa que estoy creando, ¿no? Bien, entonces cursor va a llevar y va a traer, ¿no es cierto?, información, y tenemos que declarar la sentencia SQL, que es la que queremos que se ejecute en el motor de base de datos. Entonces decimos sentencia SQL es igual a, y allí escribimos en una instrucción SQL lo que queremos que nos traiga, ¿no? Select asterisco from persona, aquí la tabla persona, listo. Entonces con esto, ¿no es cierto?, traemos toda la información desde la tabla persona, que es la que está dentro de la base de datos. Después vamos a refinar un poco más esta búsqueda, ¿no es cierto?, porque no es necesario, no está bueno que traiga toda la información, sino solamente lo que necesitamos. Pero aquí, para modo de prueba, está bien que le declaremos esto, y vamos a probar después a ver si está funcionando todo ok, y si está todo ok, lo refinamos a esta búsqueda. De momento simplemente traemos toda la información de la tabla persona. Bien, ¿qué hacemos después de traer toda esa información? No la trajimos, todavía declaramos la sentencia que queremos que se ejecute. Entonces lo que vamos a hacer es cursor, con el cursor que tenemos, que es como el cable que se conectó a la base de datos, punto execute, para ejecutar la sentencia SQL que creamos acá arriba, ¿no? Esta que está acá se va a estar ejecutando aquí. Esta es la que se va a ejecutar acá. Bien, entonces ya se ejecuta la sentencia SQL, y este cursor, cuando vuelva desde la base de datos, va a traer información. Esa información la vamos a guardar dentro de una lista llamada resultados. Entonces cursor
punto fetch all. ¿Ah? Entonces todo lo que me traiga el cursor, por eso lo hacemos encajar dentro de esta lista, lo metemos acá dentro de este listado de resultados, ¿no? Bueno, una vez que tenemos los resultados, lo que vamos a hacer ya se guardaron acá adentro. Acto seguido cerramos la conexión, ¿no es cierto? Serve.conexión.close. Bien, entonces allí tenemos cerrada nuestra conexión. Una vez que tenemos cerrada la conexión, tenemos que mandar los datos que trajimos desde la base de datos y que lo guardamos dentro de la lista resultados. Return resultados. Bien, entonces una vez que hicimos eso, ya estaría, ¿no es cierto? Nuestro método lo que hace es conectarse con la base de datos, trae toda la información desde la tabla persona, la mete dentro de una lista y devuelve esa lista llena de información. Si esta lista no tiene nada, bueno, va a devolver una lista vacía, ¿no es cierto? Bueno, ojo que aquí como utilizamos un try como siempre por seguridad, tenemos que decir que es set, ¿no es cierto? Que pasa algo, si no se pudo conectar, que diga por qué no se pudo conectar. Entonces ya que estamos, vamos a copiar de acá arriba, porque es la misma instrucción, ¿no es cierto? Y el except es el mismo, ¿no? Decimos que en el caso que no se pueda conectar, esto lo acomodamos un poquito, ahora sí, en el caso que no se pueda conectar, que efectivamente mande el mensaje de error. Bueno, entonces con esto, ¿no es cierto? Ya tendríamos, ¿no es cierto? Nuestra clase conectar, que tiene el constructor que se conecta a la base de datos, y con el método listar persona me trae toda la información de la tabla persona. ¿Tá? Vamos a probar a ver si está todo ok. Entonces vamos a crear un objeto de la clase conexión que se llama cont, que es de la clase conectar. Bien, y ahora vamos a imprimir lo que tenga ese objeto connect, o sea, el método listar personas que acabamos de crear, ¿cierto? Vamos a imprimir lo que me traiga todo el listado listar personas de la clase conectar. Si corremos esto, tendría que funcionar. Está todo ok. Traería todo el listado de lo que tiene esa tabla. Bien, entonces no tenemos un tipo conectar, no tiene un atributo de tipo conexión. A ver, revisamos dónde nos estamos equivocando. Con debe haber una pequeña sintaxis. Acá está todo bien. Self.conexión. Conexión error. Acá conectar. Self.conectar. Tenemos conexión que es igual a MySQL Connect. Está todo bien. Localhost. La base de datos no es persona, es personas. La tabla es persona. Y acá, a ver, probamos nuevamente más. Está todo ok. Tendría que funcionar en este caso. Ahí está. Como ven, si bien me trajo todo amontonado, pero bueno, me está trayendo, ¿no es cierto?, una lista. Y dentro de esa lista, cada uno de los registros que tiene, ¿no es cierto?, esa tabla persona. Con lo cual tendríamos bien chequeado efectivamente que nuestra base de datos, nuestra clase conectar se conecta y efectivamente me trae toda la información que hay en la base de datos persona. Otro método importante que necesitamos desarrollar en nuestra clase conexión es el método de, así como tenemos de listar personas, necesitamos el método de listar ciudades, ¿no? Así que lo que hacemos es, para ahorrar tiempo, copiamos y pegamos el método de listar personas y simplemente le cambiamos el nombre, listar ciudades, ¿no? Listar ciudades, y la instrucción SQL, lo único que va a variar también aquí es prácticamente va a ser todo igual, nada más que vamos a tener que traer todo desde la tabla ciudades, ¿no?
Entonces, para no traer todo, porque en realidad si traemos todo desde la tabla ciudades, la ciudad me va a traer, ¿no es cierto?, el ID, me va a traer el ID, me va a traer el estado y toda esa historia, ¿no? Y yo lo único que necesito es que me traiga el nombre de las ciudades que están guardadas dentro de esa tabla. Así que decimos que nos traiga solamente, ¿no es cierto?, la ciudad, tráeme la ciudad de la tabla ciudad, donde where estado es igual a 1. Entonces con esta introducción simplemente voy a traer el listado de todas las ciudades que están dentro de la tabla ciudad, ¿cierto? Y donde estén disponibles, o sea que el estado sea igual a 1. Después le pido que lo guarde todo dentro de una lista llamada resultados y que se devuelva. El resto es exactamente todo igual. Así que podemos probar esto, ¿cierto?, creando un objeto de tipo conexión. A ver. Y decimos acá print, imprimimos esa lista, ¿no? Punto listar ciudades. Allí con este método, imprimiendo este método, va a imprimir toda la lista que tenga, que incluya ese método, ¿no? Entonces corremos esto a ver si funciona. Está todo ok, me va a imprimir el listado, ahí está. Me imprime, ¿no es cierto?, es una lista con todas, ¿cierto?, las tuplas que están internamente. Solamente me trae el nombre de cada una de esas ciudades. No me trae el estado, ni el ID, ni nada por el estilo. Solamente el nombre, que es lo que a mí me interesa. Bien, entonces está funcionando todo ok. Lo otro que podemos también refinar, como habíamos dicho al principio, es que, ¿no es cierto?, cuando traigamos las personas, acá estamos trayendo todos los datos de la tabla persona, pero yo solamente voy a necesitar tener el apellido, el nombre, el DNI, la ciudad y el género, no el ID, no el estado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de acá podemos refinar esta búsqueda y decir que me traiga, ¿qué cosa? Que me traiga solamente el ID, coma, ¿qué más? El apellido, ¿qué más? El nombre, ¿qué más? El DNI, ¿qué más? Ciudad y el género, ¿no es cierto?, de la tabla persona, donde también decimos, ¿no es cierto?, where el estado de ese registro sea igual a 1, o sea que esté disponible, no esté borrado. Entonces allí solamente me estaría trayendo toda esta información. A ver, revisamos a ver si es cierto, si está todo ok. Entonces creamos un objeto de la clase conectar y corremos el método listar persona. Si imprimimos esto, me tendría que traer solamente esa información de cada persona, que es la que pedimos, ¿no? Y bien, efectivamente sí, me trae solamente el ID, el apellido, el nombre, el DNI, la ciudad y el género, ¿no es cierto? Lo que podemos a su vez es refinar un poco más para que me traiga, por ejemplo, el nombre y el apellido juntos, ya que en la tabla que teníamos por allí nos hace falta el nombre completo, ¿no? Entonces no es necesario que me lo traiga separado, sino después todo un tema poder concatenar esos dos valores dentro de Python. Así que si podemos delegar ese laburo a la base de datos que ya me lo traiga todo servido, mejor todavía. Así que vamos a pedirle a la base de datos que nos traiga el nombre completo, o sea, nombre y apellido, mejor dicho, apellido y nombre, ordenados por apellido, ¿no es cierto? Entonces me traería ya todo ordenadita esta tabla. Bien, bueno, entonces vamos nuevamente aquí a la instrucción SQL y donde dice apellido y nombre, esto lo tenemos que concatenar, ¿no es cierto? Que me lo traiga todo pegado en un solo campo. Para eso en MySQL hay una instrucción que se llama concat y le ponemos entre paréntesis esos campos que queremos que se concatenen. Allí se estarían concatenando, ¿no es cierto?, esos dos campos, concat. Y a su vez,
si yo traigo esto así, me va a traer el apellido y el nombre pegado, así que le vamos a meter entre el apellido y el nombre un espacio en blanco con comillas. Entonces, y acá le podemos meter una comita para que quede más lindo, ¿no? Entonces esto me traería, ¿no es cierto?, el apellido y el nombre en una sola columna, separados por una comita, y no están pegados, con un pequeño espacio entre los dos, ¿no? Por otro lado, también vamos a decirle que sea desde donde el estado sea igual a 1, y también podemos definirle que esté ordenado por apellido, ¿no es cierto? Order by apellido. Entonces me va a traer ordenado todo por apellido. Bien, el listado. A ver, corremos esto. A ver qué está sucediendo. A ver si está todo ok. Y vemos a ver. Tuple no. Ok. Bien, revisamos alguna cosa que estamos olvidando de aquí. ¿Cierto? Con el sentencia ID, con cat, a ver si copiamos todo bien. Entonces tenemos vaya pedido, a ver si está todo bien. Select ID con cat, apellido, nombre, DNI, ciudad, género. ¿Qué más? Y de la tabla persona. Ok, no sé muy bien dónde estaba el error, pero ya lo vamos a encontrar. Efectivamente dice que el tuple no tiene un efecto técnico. Bien, entonces revisamos acá con listar persona. Está igual. Muy bien, a ver, chequeamos dónde está el error desde el 0, ¿no? Un detalle importante es que parece un error pavo, pero no nos lo vamos a dar cuenta nunca si no lo revisamos. Es que siempre cuando tengamos que utilizar comillas dentro de una instrucción SQL, utilicemos las comillas dobles para separar la instrucción. Porque, por ejemplo, si utilizo comillas simples aquí al comienzo, se puede confundir o cerrar la instrucción cuando encuentre las comillas dobles simples de la instrucción con cat. Entonces, para esas razones se soluciona el problema incluyendo comillas dobles. Así que fíjense que si corremos, ya no nos da más el error, ¿no es cierto?, que teníamos, y nos lista justamente todos los datos que necesitamos ordenados por apellido y nombre, ¿no? Para que esto quede mejor, se pueda ver un poco más con más detalle, podemos hacer un for persona, por p int el con listado de personas. Entonces revisamos cada una de esas y acá simplemente lo que vamos a imprimir es ese dato que va a estar en cada uno de este listado. A ver, lo corremos y se va a ver un poco más ordenado toda la información, donde vemos, ¿no es cierto?, que está ordenado por apellido, ¿no? Está ordenado alfabéticamente por apellido. Bien, listo. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, qué cosa tenemos creado. Esto lo comentamos para no tener error. Tenemos el listado de personas, el listado de ciudades, y el otro método que nos estaría faltando para poder completar, ¿no es cierto?, los métodos importantes que necesitamos en nuestra aplicación, porque recordemos que no solamente tenemos que listar los datos y la ciudad aquí para el combo box, sino que también tenemos que registrar una nueva persona cargando todos estos datos aquí en los campos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que crear un método aquí dentro de la clase conectar que inserte o que registre una nueva persona, ¿no? Entonces, a ver, decimos def, ¿no es cierto?, registrar persona, y eso va a ser nada más y nada menos que
registrar persona, nada más y nada menos que self. Acá como parámetro recibe el self por defecto y un objeto de tipo persona, que es lo que se va a registrar, ¿no es cierto? Bien, ahora lo que hacemos es copiamos y pegamos toda esta instrucción, le vamos a cambiar lo que es diferente nada más, y aquí copiamos y pegamos, listo. Hasta el momento sería lo mismo, ¿no? Y decimos que si la conexión está establecida, eso lo dejamos igual, que intente lo siguiente, creamos el cursor, eso es exactamente igual. Ahora la cosa cambia un poquito porque lo que tenemos que hacer es cambiar la sentencia SQL, ¿no es cierto? Acá sería sentencia SQL, utilizamos comillas dobles para no tener problema y decimos que se inserte into la tabla persona los valores y allí tengo que pasarle, ¿no es cierto?, entre paréntesis todos los valores que quiero que se guarden dentro de la tabla persona. ¿Cuáles eran esos valores? Esos valores eran el ID, ¿no es cierto?, el nombre, el apellido, el nombre, el apellido, ¿qué más? El DNI, la ciudad, el género y el estado. Bien, así como está, digamos, estaría relativamente bien. Ya vamos a ver qué es lo que tengo que mejorar aquí. Entonces, dentro de la tabla persona, le damos esta sentencia SQL que le estamos diciendo que inserte dentro de la tabla persona los valores, el ID, ¿no es cierto?, el nombre, el apellido, el DNI, la ciudad, el género y el estado. Bien, decimos que se ejecute el cursor, ¿cierto?, con la sentencia SQL que le estamos pasando. Luego tenemos que decir no vamos a devolver ningún resultado porque acá al contrario lo que estamos haciendo es que estamos enviando nosotros datos. Ahora lo que hacemos es self.conexión.commit. Con esta instrucción, ¿no es cierto?, aseveramos que se ejecute, ¿no es cierto?, esta sentencia SQL que estamos pasando aquí. Y por último cerramos la conexión. Acá no tenemos que devolver nada porque efectivamente, como había dicho, estamos nosotros enviando datos. Bueno, entonces allí cerramos, ¿no es cierto?, esto que está aquí. Bien, bueno, ¿qué podemos mejorar de todo esto? Primero, por empezar, tenemos que recibir como parámetro una persona, un objeto de tipo persona, que adentro de ese objeto tipo persona va a tener el ID, el nombre, el apellido, el DNI, la ciudad, el género, el estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que yo estoy recibiendo todos estos parámetros sueltos, sino que recibo un objeto de tipo persona, y a ese objeto de tipo persona le tengo que pedir todos estos parámetros que necesito, ¿no? Entonces, por esa razón, tengo que capturar uno por uno esos valores. Pero aquí que no es conveniente y no es una buena práctica recibir como parámetro algo y directamente mandárselo a la base de datos, porque podemos sufrir lo que se conoce como inyección de SQL. Así que para evitar ese problema, lo que se suele hacer es justamente reemplazar todos estos parámetros por algo que Python automáticamente reconozca y reemplace de manera, ¿no es cierto?, manual el mismo programa, no nosotros, ¿no? Entonces aquí, en vez del ID, primero por empezar no necesito el ID, así que decimos que va a ser un valor nulo. ¿Por qué? Porque es un valor que va a ser autoincremental. Después el nombre es algo que le puedo pedir a Python que lo cargue con %s, ¿cierto? El apellido también es un valor que lo cargue %s, ciudad también %s, género también %s, estado también %s, ¿no es cierto? Y allí tendríamos, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el ID.
Allí tendríamos, ¿no es cierto?, todos los valores que se tienen que insertar por medio de Python y no de manera manual. Bien, ahora, ¿cómo hago para que estos valores se vean reemplazados, ¿no es cierto?, con el valor que realmente corresponde? Para eso tengo que crear una tupla que se va a llamar datos. Puedo darle otro nombre, pero es conveniente decirle algo como datos, y dentro de esos datos, allí adentro, voy a tener el nombre, el apellido, el DNI y demás, o sea, que van a salir justamente del objeto persona. Es decir, vamos a reemplazar el primer valor con el nombre, entonces decimos persona.getNombre, que era, ¿no es cierto?, el getter que me da el nombre de la persona. ¿Está? Persona get nombre. Bien, ¿qué más? Como persona punto get apellido. Y con eso estaría obteniendo el apellido de esa persona. Bien, ¿qué más? Persona punto get DNI. Y con eso estaría obteniendo el DNI de esta persona. ¿Qué más nos falta? Podemos hacer un enter aquí e ir completando abajo. Total, como es una tupla, no nos va a dar error porque está cerrado por paréntesis. Y esto podemos poner aquí abajo también. Se quedaría bastante bien. Persona, apellido, nombre, DNI. ¿Qué más? Persona punto get ciudad. Después tendríamos, ¿no es cierto?, persona punto get género. Entonces allí tenemos el género y creo que nos faltaría solamente persona punto get estado. Bien, la comita esta final no hace falta, no es indispensable, pero si quieren se la ponen, si no, no hay problema, nosotros se la sacamos. Bien, allí ya tengo la tupla con todos los datos que se van a ir reemplazando de manera automática con Python en estos %s que se escriben aquí, para evitar todo lo que es esta inyección SQL. Bien, ¿y cómo se entera Python que tiene que reemplazar allí? Bueno, en el curso, cuando ejecutamos la sentencia SQL, tenemos que decirle que ejecute la sentencia SQL y utilice la tupla datos para reemplazar allí, ¿no es cierto?, cada una de estas cosas por esos valores. Ejecutamos la conexión, hacemos el commit, cerramos, y si no se puede conectar, que haga esto. Bien, allí entonces estaría, ¿no es cierto?, justamente creado, ¿no es cierto?, nuestro método registrar persona. El último método que necesitamos que nuestra clase conectar tenga es el método de eliminar persona. ¿Por qué? Porque si revisamos nuestro bosquejo, nuestro mockup, vemos que dentro de los botones tenemos el botón aceptar, que es que va a registrar la nueva persona, el botón cancelar, que me va a limpiar los campos, y el método eliminar, ¿no es cierto?, el botón eliminar, que va a hacer invocación al método eliminar y me va a eliminar justamente algún registro que yo no quiera tener más en mi base de datos, en mi tabla, ¿no es cierto? Así que tenemos que crear dentro de nuestro método, de nuestra clase conectar, el método eliminar. El método eliminar persona, ¿cierto? Que va a recibir como parámetro, ¿qué cosa? Va a recibir como parámetro dos cosas muy simples. Self, que es por defecto el parámetro propio, que aquí por alguna razón no me está tomando el paréntesis. A ver, corrijo esto. ¿Y qué más va a recibir aparte de self? Va a recibir justamente un ID, que es el que me va a permitir, ¿no es cierto?, eliminar persona. Es self. Bueno, acá ahora recién lo tomó.
está todo ok. Entonces recibe el parámetro propio y el ID para eliminar, ¿no es cierto?, la persona correspondiente. Vamos a copiar y pegar nuevamente la instrucción interna de otra función, de otro método, y vamos a modificar lo que necesitamos simplemente. Entonces, si la conexión está establecida, eso va a ser todo igual, que intente hacer lo siguiente, que se cree el cursor, eso siempre va, ¿no es cierto? Pero aquí va a variar un poquito la sentencia nuevamente SQL que necesite, ¿no? Borramos esto, comillas, comillas, y dentro de las comillas la sentencia que necesitamos. Sería, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Update, ¿qué cosa? Persona, que actualicemos la tabla persona y ajustemos set el valor estado a 0, ¿cuándo? Donde el ID sea igual a, ¿no es cierto?, al ID que recibimos aquí como parámetro. Pero no se lo vamos a escribir, lo vamos a escribir con un %s, que sabemos que hay que reemplazarlo después con una tupla. Bien, nuevamente creamos la tupla que se llama datos. En este caso solamente tiene un valor, ¿no?, que es el ID que se recibe arriba, ¿no es cierto? Una comita para indicarle que es una tupla. Entonces este dato es el que se va a reemplazar aquí. Bueno, acá en el cursor ejecutamos esa sentencia SQL y también le pasamos otro parámetro como la tupla esta que creamos que se llama datos, ¿no?, para que reemplace los %s con esta información. Bien, entonces ya tenemos allí datos, cerramos este fetch all, no va a hacer falta porque no tenemos nada que simplemente ejecutamos la sentencia, cerramos la conexión, no tenemos que devolver ningún resultado. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a confirmar nuestra sentencia SQL con self.conexión.commit, ¿cierto? Le decimos que se cerciore efectivamente que se ejecute eso y podemos, ya que estamos en el baile, poner un print aquí para que en la consola podamos ver si realmente se eliminó esa persona y decimos persona eliminada correcta. Si bien no está borrada de la base de datos, simplemente de una manera lógica no se lo va a poder ver cuando se liste, ¿no? Entonces acá bueno, no se pudo conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos, creo que estoy revisando a ver si faltaría algo. Efectivamente creo que están todos los métodos necesarios para que funcione nuestra aplicación, ¿no? Esta clase es la clase persona. Aparte de la clase persona tenemos la clase conectar. Y de la clase conectar los métodos que tiene esta clase, que son el de insertar la nueva persona, el de listar las personas, listar las ciudades y eliminar la persona, ¿no? Entonces con eso estaría completo nuestro modelo. Una vez que tengamos completo nuestro módulo llamado modelo, vamos a volver a nuestra vista, a nuestro módulo vista, y allí, ¿no es cierto?, completaríamos las funciones que necesitamos para que nuestra ventanita esté completamente funcional con todos sus botones andando. Bien, aquí podemos ver, apreciar nuevamente, estoy revisando, ¿no es cierto?, nuestro módulo persona, que ya lo habíamos diseñado, ¿no? Y lo que primero te voy a explicar justamente, porque a ver si lo corro, ya está enlazado esto con el módulo modelo que habíamos diseñado, y fíjense que ya está completamente funcional nuestra ventana, ¿no es cierto?, que habíamos diseñado de registro de personas. Podemos nuevamente escribir allí el nombre de una persona que queremos registrar. Por ejemplo, podemos poner de nombre Hilda, apellido
Forester, DNI, qué sé yo, 14, ciudad, ponemos Resistencia, género femenino y aceptamos, y automáticamente se añade. Si se fija, se pone, están ordenados en nombre de apellido, en orden alfabético por apellido, y funciona. Y si yo quiero eliminar un campo, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero eliminar a Martínez Juliana, número 15, puedo borrar apretando el botón eliminar y efectivamente fíjense que va escribiéndose aquí en la consola, va apareciendo los métodos que se van ejecutando: persona registrada correctamente o persona eliminada correctamente, y ya si se fijan ya no aparece más en el listado. Podríamos eliminar otra persona más, por ejemplo García María, y automáticamente se borra del listado. ¿Está? Bien, entonces para recapitular un poquito, cierro acá esto. Lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer full funcional nuestro programa, ¿no? Porque teníamos el modelo y acá en el modelo teníamos todas las clases, ¿no? La clase conectar, la clase persona, la habíamos hecho hace un rato, ¿no? Y en la clase persona, bueno, sería en la clase persona, tenemos, ¿no es cierto?, que antes que nada, para enlazar el módulo modelo, lo voy a sacar acá, para enlazar el módulo modelo, lo que necesitamos tener en cuenta es que aquí al principio de todo tenemos que importar el módulo modelo, porque si no importamos el módulo modelo, es obvio que no va a saber, ¿no es cierto?, nuestro programa de dónde sacar las funciones que tenemos programadas anteriormente, ¿no es cierto? Entonces esto que tenemos en el modelo, para que sean funcionales aquí en la clase persona, tienen que estar importadas aquí de antemano, ¿no es cierto? Bien, lo demás, bueno, era todo lo que habíamos usado en la ventana. Cabe la pena aclarar una cosa, que en los botones tenemos que declarar, ¿no es cierto?, en los comandos, aquí estarían, ¿no es cierto?, los comandos, por acá, los métodos que queremos que hagan nuestros botones. Por ejemplo, el método aceptar, que inserte una persona, el método cancelar, que limpie los datos, y el método eliminar, que elimine los datos. Esos métodos son los que están aquí previamente, ¿no es cierto?, cargados. Agregamos los datos, creamos los datos, insertamos. Todo esto es similar a lo que ya habíamos programado hace una semana atrás con la heladería, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente, ¿no es cierto?, adaptar todo eso que ya habíamos trabajado con estas funciones. De todas maneras, tengan en cuenta que queda, junto con el archivo, ¿no es cierto?, de este video, va a estar, ¿no es cierto?, adjunto toda la codificación, el script para que puedan compararlo con el que ustedes tengan. Entonces, de esta manera, si ejecutamos nuevamente, podemos revisar, ¿no es cierto?, toda su funcionalidad, y tenemos que podemos cargar un nuevo dato, nuevamente, que si yo ponemos Germán y apellido Garmendia, DNI de cualquier número, no sé, ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, género masculino, aceptamos, y fíjense, automáticamente se agrega, ¿no es cierto?, como Germán Garmendia estaría aquí. Y si yo necesito borrar alguno, bueno, tengo. Si no, puedo también con el método cancelar, puedo, si yo me equivoqué y escribí valores que no me interesan, lo que puedo hacer es, con el método cancelar, limpiar todos los campos, ¿no? ¿Está? Bien, gente, así entonces damos por finalizado este mini proyecto, en donde creamos nuevamente desde cero toda la metodología, la base de datos, las tablas, los modelos, etcétera, que fuimos utilizando, que lo hicimos en un par de ejemplos, entonces, de que para que ya les vea y les quede claro que más o menos es mecánico, si bien es un proceso bastante elaborado, pero es mecánico, ¿no es cierto?, trabajar de esta manera. Es decir, uno ya puede reutilizar la mayor parte del código que tiene, ¿no es cierto?, ya creado anteriormente. Si más adelante necesitamos
Por ejemplo, aparte de esto, agregar un campo más aquí, en vez de ciudad, por ejemplo, barrio, en vez de nombre, DNI, también podríamos decir edad, por ejemplo. Podemos agregar todos esos campos y ya podríamos tranquilamente reutilizar todo el código que tenemos ya creado aquí, sin necesidad de estar haciendo todo desde cero como lo hicimos ahora, que simplemente era para mostrarle a modo de ejemplo de que siempre podemos crear de cero y a su vez ir reutilizando, ¿no es cierto?, todas las clases, todos los métodos, y modificar solo lo que nos es necesario que modifiquemos para que funcione de manera correcta todo. Bien, gente, les agradezco haber asistido a esta clase asincrónica. Cualquier duda, ya saben, estén en contacto y tienen a mano, junto con el video, van a tener a mano el script, ¿no es cierto?, de esta clase, para que puedan compararla con lo que ustedes mismos vayan programando y probando. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima clase, la próxima semana.